Entrevista sobre las redes sociales para la educación en la generación pandemia. Objetivo: analizar el impacto que tienen las redes sociales en la educación de la generación pandemial. Población: estudiantes de la institución educativa Rancho Largo, Samaná Caldas, sede La Palma, grados sexto a noveno, con edades entre los 10 y los 15 años. De acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales, Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013, doña Florelia Cardona Cárdenas, usted autoriza a su hija a participar, grabar y divulgar los resultados de esta entrevista para fines exclusivamente académicos. Sí, señor. Muchas gracias. Agradecemos su participación y disponibilidad para permitirnos conocer su experiencia sobre las redes sociales en la educación de la generación pandemia. ¿Puede usted decirnos su nombre completo? Daniela Quiseno Cardona. Muchas gracias. ¿Qué redes sociales utilizan normalmente o en cuáles tiene cuenta de usuario? WhatsApp, Facebook, Instagram y TikTok. ¿Cuál es la de mayor preferencia y por qué razón? Últimamente utilizo con mayor frecuencia el TikTok para crear contenidos con mis compañeros, pero en realidad las utilizo todas. Eso depende de lo que necesite. Comprendo. ¿Considera que con el uso de las redes sociales para la educación durante la pandemia se vio afectado el componente emocional? Sí. ¿Por qué? Porque en casa no vivimos los mismos momentos que en la escuela. Por ejemplo, el compartir con mis amigos y compañeros. Durante la pandemia nos distanciamos un poco a pesar de que nos escribíamos, pero en la escuela nos acercamos porque el contacto es más personal. Entiendo. ¿Cuáles redes sociales facilitaron la educación a distancia durante la época de pandemia? Principalmente WhatsApp. ¿Cómo esta aportó a su aprendizaje? La verdad, el aprendizaje era limitado. No es lo mismo aprender en un salón en donde encuentras explicación y soluciona tus dudas, que simplemente leyendo una guía descargada en el teléfono. Muchas veces los profes no tenían el suficiente tiempo para explicarnos a todos. Éramos muchos y los temas también. ¿Considera que las redes sociales son necesarias para la educación? Sí y no. ¿Por qué razón? Porque hay temas en los que se necesita una explicación permanente, más personal. En las redes sociales podemos encontrar muchas distracciones. Ajá. ¿Considera usted que las redes sociales permitieron afrontar los procesos educativos durante la pandemia? Un poco. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Muchos no tenían teléfonos, entonces era muy difícil poder estar pendiente de las cosas del estudio. Los profes tenían que correr a entregar guías y las explicaciones eran mínimas. Los que tenían teléfono estudiaban, pero también se la pasaban en otras cosas. ¿Puede el uso de las redes sociales mejorar la interacción social y además permitir construir un conocimiento específico? Sí. ¿Ya? ¿Por qué razón? Por eso se crean grupos. Por ejemplo, en pandemia teníamos grupos por cada clase. Estaba el grupo de matemáticas, el de español, el de ciencias, y solo se hablaban en ellos sobre esos temas, aunque no faltaba el que se ponía a mandar otras cosas. Tienes razón. ¿Cómo consideras el impacto que las redes sociales están generando en los estudiantes? A decir verdad, nosotros no estamos acostumbrados a estudiar de esa manera. Ya. ¿Crees que genera interés por temas relacionados con la educación? Algo. Uno en las redes sociales puede aprender muchas cosas, pero nada asegura de que sea bueno o malo o que sea correcto. Para mí es muy importante la supervisión. Ya. ¿Y por qué razón? O sea, profe, uno en WhatsApp lo utiliza para enviar o recibir mensajes, para estudiar es muy poco o nada. Facebook solo lo utilizamos para ver cosas que nos interesan y generalmente son para ver personas o memes que mandan. El Instagram es solo por las fotos y los videos, y si hablamos de aprender es muy poco. Tiene que ser que exista una necesidad muy grande para buscar información por ahí y que uno de verdad aprenda.
De nuevo agradezco todos sus aportes. Con esto culminamos la entrevista y nuevamente agradecemos su participación. Les deseamos una exitosa semana.